doctor. Muy bueno, buenos días entonces nuevamente, estimados alumnos. Hoy nos vamos a referir un poco a lo que se refiere los párpados. Lo que no tengo yo es la imagen. Un segundito, por favor, voy a volver a poner porque eso es. ¿Estamos con la imagen? ¿Sí? Sí, doctor, se puede ver. Sí, doctor, se ve bien. Muy bien. No quiero recordarles la anatomía con mucha predilección, eso ya lo hemos llevado y eso está para leer. Lo único que quiero recordarles, como en estas clases siempre lo hacemos, es algunos tips que son importantísimos. Ustedes ven ahí la inserción del orbicular, que es el que le da la mayor potencia de contracción a un párpado. Por ello, la importancia de que cuando éste se cierra por el blefaroespasmo, que se denomina el dolor, es imposible abrir un ojo. Así que el hecho de que lleven ustedes una gotita de anestesia en su maletín o en su escritorio, qué sé yo, es importantísimo cuando quieren examinar un ojo, ¿verdad? Pero aquí hay una cosa muy importante y es que les quiero recordar que en la estructura del párpado está lo que se denomina el tarso, que es un cartílago, ¿no es cierto? La placa tarsal que ven ustedes ahí. Esto, doctores, hace que en el párpado superior uno pueda evertir el párpado y mirar toda la conjuntiva del inferior, o digo interna, de la conjuntiva tarsal que se denomina, tanto del párpado superior y inferior. ¿Por qué es tan importante que ustedes recuerden la presencia de la placa tarsal? Es cuando hay una herida y les va a tocar alguna vez con un anillo, con una botella, con un pedazo de vidrio, en fin, agarra y se secciona totalmente el párpado, ya sea el superior o el inferior. Si ustedes solo suturan la piel del párpado, le habrán hecho un terrible daño a su paciente, porque el párpado, la placa tarsal se retracta y entonces se forma lo que se llama el síndrome del encarpa de circo, que ni aún los cirujanos plásticos ni los oculoplásticos pueden hacerlo, ponerlo en su sitio otra vez, porque cuando la placa tarsal se retracta, no es posible volverla a su sitio posteriormente. Así que cuando suturen, por favor, unos párpados, esto ya en su práctica privada o en la práctica hospitalaria, qué sé yo, el primer punto que deben pasar ustedes en un párpado superior e inferior tiene que ser en la placa tarsal. Es un poco duro, generalmente se usa un catgut, lo más delgado, o un Vicryl absorbible, qué sé yo, el que tengan a la mano, pero siempre suturen primero el tarso. Unan el tarso y después pueden hacer ustedes maravillas con la piel de los párpados. Pero si ustedes se olvidan de esto, tendrán a un paciente que tiene una retracción de su párpado y ni el óculo plástico se lo puede resolver después. Por eso es que les mostraba la importancia de recordar en la estructura del párpado el tarso. ¿Okay? Así que
por favor, tengan muy en cuenta esto cuando se van a poner a suturar un párpado, si es que están en su provincia o lejos de un centro más especializado donde ustedes deberían derivar. Como siempre, empezaremos con nuestra patología de tipo congénito. Les decía, somos los campeones en cirugía, en lesiones palpebrales de tipo congénito, malformaciones, enfermedades, etcétera, que están siempre relacionados a que los problemas genéticos nos correteen. Entonces, veamos primero las malformaciones. En ella vamos a ver el ectropio, el entropio, la ptosis, la retracción y la dermatochalasis. Voy a ir mostrándoles en fotografías para que vean ustedes con más detenimiento. El ectropio es la presentación de un ojo generalmente relacionado a la tercera edad, donde el párpado superior o el ángulo inferior empieza a evertirse, es decir, voltearse hacia afuera. Vean ustedes, es la línea de las pestañas ya está aquí abajo, ¿verdad? Y el párpado se está evertiendo. Y un signo que uno aprende a ver es que empezamos a mirar el punto lagrimal inferior. Si ustedes se ven entre ustedes o a una persona que esté cerca suyo, van a ver que jamás podemos a simple vista mirar los puntos lagrimales, ni el superior ni el inferior. En cambio, si uno ve a una persona de la tercera edad y ve su punto lagrimal, como en este caso, por ejemplo, vemos ese volcancito que es el punto lagrimal inferior, estamos frente a una patología de tipo congénita que se llama el ectropio, la eversión. Todo lo contrario es al revés, es decir, cuando el párpado empieza a meterse hacia adentro. Este problema se denomina entropio, o sea, empieza a meterse hacia adentro el párpado, y entonces pueden imaginarse ustedes el problema que significa esto. La línea de las pestañas del párpado inferior empiezan a raspar la córnea. Es un paciente que tiene un permanente lagrimeo, una permanente sensación de cuerpo extraño, los ojos habitualmente muy hiperémicos, muy rojos, etcétera, y el lagrimeo permanente, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de presentarse. En comparación, digamos, para tener una idea de esto, el que da más síntomas, obviamente, que es el entropion, que es cuando las pestañas empiezan a raspar tanto los niveles de la córnea como de la conjuntiva. Conocen ustedes esta otra alteración, que es la famosa ptosis palpebral o la caída del párpado en uno de los ojos, como en este caso, o puede ser bilateral, como por ejemplo en una miastenia gravis, etcétera, ¿no es cierto? Y es lo que les digo siempre, ahora que los muchachos que están pasando las prácticas, la importancia de ver los surcos palpebrales superiores, ¿verdad? Cuando uno no encuentra la similitud o la asimetría que deben haber en los surcos palpebrales, pues está frente a patología. Y cuando es frente a patología, hay que empezar a distinguir cuál de estas patologías. Habitualmente en un ojo normal, este surco palpebral debe estar igualito a este otro lado. Vean ustedes cuánta diferencia ya hay medible, etcétera, cuando estamos frente a un caso de ptosis palpebral. Todo lo contrario a esto es la retracción palpebral. Ven ustedes, ya no podemos ver siquiera el párpado superior o el surco palpebral superior, porque los párpados se han retraído hacia atrás, y exponen obviamente los globos oculares en forma llamativa, porque como ven en este caso, por ejemplo, que se presenta generalmente en los problemas tiroideos, ¿no es cierto? Los iniciales exoftalmos bilaterales de origen tiroideo, etcétera, que se muestran así, el ojo saltón, como la paciente con una cara de asustado. Ustedes hacen el que cierre los párpados y los cierra perfectamente. Simple y llanamente están retraídos, retractados el elevador del párpado superior hacia atrás.
Otra de las condiciones importantes y que ustedes la van a ver a menudo es esta, la dermatochalasis, o sea, la formación de unas bolsas palpebrales inferiores que en realidad obligan a la persona a asistir porque esto envejece tremendamente. Estos casos generalmente no los vemos los oftalmólogos primero, son primero partícipes los cirujanos plásticos en los que les hacen una blefaroplastia. Es una cirugía en la que quitan una de las... Aquí en el párpado inferior tenemos 3 bolsitas de grasa detrás de la piel. Los cirujanos plásticos quitan generalmente la del medio y jalan la piel hacia la parte, hacia la parte externa, de tal manera como si plancharan esta parte. Estéticamente y como cirugía la hacen muy bien, es muy linda, pero a veces se les va la mano en la tracción y entonces desconectan esa tapa que significan los puntos lagrimal superior y el inferior, y el paciente, si bien les queda joven otra vez, muy bonita su piel, etcétera, pero les queda con un lagrimeo permanente. Eso es irreversible, porque al hacer la tracción de la piel y de toda la estructura del párpado, pues quitan ese fenómeno natural que tiene el ojo humano de que el punto lagrimal superior tapa al punto lagrimal inferior. Entonces, cuando este se desplaza y cambia en su estructura, pues nos queda un lagoftalmos, que es como si retiráramos o tapáramos un sumidero en una tina, ¿verdad? Entonces empieza a tener el ojo muy, muy lagrimoso, está llorando, está conversando y está llorando, etcétera. Y recién viene a visitarnos a los oftalmólogos y los oftalmólogos solo les podemos dar la mala noticia, ¿no es cierto? Esto no tiene forma de arreglarse. Seguimos con alteraciones de tipo congénito. Les recordaré el coloboma palpebral, el epicanthus, la blefarofimosis, el epiblefarum y la distiquiasis. Algunos que son los más importantes, es bueno que los vean en vivo. El coloboma, es decir, es la ausencia en la sutura del párpado, generalmente ocurre entre el cuarto y la quinta semana. El ojo se ha formado, está el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que forman la copa óptica, y al suturarse la copa óptica para volverse esférica o redondo o un globo, pues hay una falla en el ectodermo y no se sutura generalmente bien uno o ambos de los párpados. Entonces vean cómo queda con una fisura en que hay a veces presencia de pestañas, algunas veces no, etcétera. Y este es un caso que tenemos que someterlo a cirugía, porque si no, este ojo está expuesto permanentemente, cuando duermen sobre todo, y empezará a tener problemas corneales como desecamiento nocturno, etcétera, que pueden terminarnos en una úlcera y en una alteración mucho más severa de los ojos. Es una cirugía bastante complicada porque está en manos generalmente de los oculoplásticos, pero que hay que hacerlo lo más antes posible. El epicanthus. En esto me quedo en una especie de esperar porque hay cosas muy importantes. Primero, antes se consideraba el epicanthus el signo patognomónico de la trisomía del par 21, ¿verdad? Entonces decían, el paciente que tiene un epicanthus, esto es un downiano. ¿En qué consistía? En la formación o implante del pliegue del párpado superior, que en lugar de hacerlo en el ángulo interno, lo hacía casi a nivel de la nación geniana, ¿verdad? Vean ustedes, esto es bien, muy claro, vean, el párpado baja y se inicia aquí, casi en lo que vendría a ser la región geniada de ambos ojos. Entonces, es llamado también al epicanthus como el falso estrabismo, porque la madre trae al bebé o al niñito a la consulta indicando de que mi hijito tiene el ojo desviado, tiene el ojo metido hacia adentro, etcétera. Le muestra inclusive algunas veces fotografías, etcétera. Y uno que cuando le hace los reflejos foveales se encuentra de que sus ojos no tienen nada. El problema está específicamente en los pliegues del párpado superior. Si yo les
quisiera pedir, y generalmente lo hago, cuando están pasando pediatría en un hospital como el nuestro o como cualquier otro hospital que tenga acceso nuestra gente, generalmente campesina, aymara, etcétera, van a ver que todos los niños tienen este problema. Es decir, ya en cuestión racial nacen no con un epicanthus tan severo como este, pero sí tienen un epicanthus que lleva a la mamá a consultar, ¿verdad? Dicen, mi hijo desvía los ojos. No es verdad. Es lo que se llama el falso estrabismo en un niño o en un niño que es totalmente normal. Entonces es bien importante que problemas raciales, hubo una vez una discusión muy linda en lo que se refería al epicanthus, que en nuestro país había dejado de ser patología, porque demostraba que proveníamos mucho antes del paso de Goering arriba, en el norte, y que había tenido la oportunidad de poblar México, Ecuador, Perú y Bolivia, y eso nos llevaba a la ligazón frente a los mongoles, ¿verdad? Que antes se consideraba así, es un signo del mongolismo. Hoy en día ya está considerado como una herencia, porque nuestros niñitos, y eso ustedes cuando lo han debido ver ya en pediatría, van a dar cuenta cómo es necesariamente racial, uno lo ve a la mamá, ve al papá, etcétera, y todos tienen la inserción de sus párpados superiores en lo que cierre a la parte interna, un poco más abajo de lo normal. Y entonces hay ese pliegue que aparenta ser un epicanthus o un falso estrabismo. El tratamiento en estos casos, doctores, es siempre y muy importante realizar masajes para desarrollar el dorso de la nariz. Vean ustedes, en realidad casi esta nariz es como llaman, como un chunito de perro, ¿no es cierto? Solamente está la parte de adelante y casi todo está plano. Tiene una particularidad y el hecho de que la articulación o la sutura, el hueso temporal entre los huesos frontales y los del dorso de la nariz, los huesos propios de la nariz, a veces tardan en fusionarse o no desarrollan como debiera ser. El tratamiento en el epicanthus, doctores, es solamente realizar un masaje de abajo hacia arriba, con las manos bien limpias, con una crema cualquiera de cara, y hacerlo todo el tiempo mientras todavía el bebé está con la mamá y está muy cerca de ella. Ella es la que tiene que hacer esto, incitar a que se desarrolle el dorso de la nariz, y al hacerlo, imagínense ustedes cómo sube la nariz y suben los pliegues hasta volverse normales. Ese es el tratamiento del epicanthus. ¿Okay? En tanto que, si tenemos esta otra complicación que se llama la blefarofimosis o el epicanthus inversus, que también se llama, en la que el pliegue del párpado no es superior, sino es el inferior. Vean ustedes cómo el de abajo es el que sube en inserción hacia arriba, con un dorso nasal también plano. En este caso, si hiciéramos masajes, lo vamos a empeorar al niño, ¿verdad? Porque al hacerte eso aumentaría el pliegue hacia más adentro. Entonces, la blefarofimosis o el epicanthus inversus, su tratamiento es eminentemente quirúrgico y hay que hacerlo lo más antes posible para que el desarrollo del niño sea normal. Otra condición que también lo van a ver a menudo es el famoso epibléfaron. El epibléfaron es el niño cachetón. Es al niño en que la mamá está muy orgullosa de darle todo el día la teta y empieza a engordarse salvajemente, ¿no es cierto? Es el niño rechonchito, con una cara bien gordita, etcétera, cuyos pómulos hacen que exista un entropio de su párpado inferior. Es bien común ver esto, sobre todo cuando hablen ustedes con su profesor de pediatría, les va a mostrar, porque casi todos los días ven este tipo de casos, que es la mamá que se excede en la lactancia o en engordarlo a su bebé y está muy orgullosa, pero eso que les hace crecer su cachete tan grande, invierte el párpadito inferior y vean ustedes cómo se les
mete las pestañas inferiores o las pestañas del párpado inferior dentro del globo ocular, y esto, ya se pueden imaginar, hace la misma sintomatología que tiene un entropión de una persona mayor o de una persona congénitamente nacida con un entropio. Otra patología que también es frecuente, no la van a ver ustedes con mucho detenimiento, que se llama la distichiasis de las pestañas. Y ven ustedes cómo, si bien el párpado inferior está muy bien, el implante de las pestañas está en la línea normal, vean ustedes, por ejemplo, que aquí hay una pestaña que en lugar de haber nacido hacia afuera, ha nacido hacia adentro y está creciendo. Lo mismo aquí, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, en este caso, hay incluso varias pestañitas que están entrándose a los ojos, pero sin alteración del párpado. O sea, el párpado está normal, está bien implantado, de movimientos. Simple y llanamente es que folículos pilosos iguales al dorso de las pestañas cambian de posición y empiezan a crecer hacia adentro. Eso es lo que se denomina la distichiasis, que obliga al paciente a estar asistiendo permanentemente. Ustedes saben que las pestañas vuelven a crecer en 3 meses, o sea, casi siempre ese es el tiempo, y entonces es un paciente que tiene que ir a su oftalmólogo todo un tiempo a que se los quite. Modernamente estamos introduciendo un microelectrodo una vez que ha crecido. Es un procedimiento quirúrgico un poco más complicado, pero en realidad que es en un quirófano bajo microscopio, uno retira el pelo y mete un microelectrodo hasta la raíz y hace un disparo. Entonces es como cauterizar el folículo de crecimiento de cada una de estas pestañas para evitar que se vuelva a... Pero lo habitual y lo más frecuente es que cada 3, 4 meses ya el paciente empieza a sentir la sensación del cuerpo extraño, el lagrimeo, el ojo rojo, etc. Y quiere decir que le han crecido las pestañas hacia adentro y hay que extirparlas. Luego de haber revisado un poco todo lo que son las malformaciones congénitas de los párpados y que las vemos a menudo, entramos a toda la gama de inflamaciones, es decir, las infecciones, las irritaciones provocadas por gérmenes, en la que vemos que la más frecuente es la blefaritis, provocada generalmente séptica, el famoso orzuelo, que ustedes van a tener la posibilidad de verlo con seguridad, el chalazion, que viene a ser la parte no inflamatoria del orzuelo, que ya es un tumor o un quistecito graso, que es muy frecuente ver, que es la dermatitis o el eczema de contacto, y toda la participación de los parásitos, como son los piojos, el molusco contagioso y el herpes zíster. Aquí hay una parte muy importante, que es la blefaritis escamosa o seborreica, provocada por un hongo. Veamos entonces en fotografía. La blefaritis. La blefaritis, como ven ustedes, es la inflamación del párpado, hiperémico, rojo, inyectado. Vean ustedes el primer signo que les enseño cuando están en las prácticas. Cuando uno ve un paciente de estos, tiene que ver el surco palpebral, ¿no es cierto? Y en este caso ustedes ven una asimetría, hay un edema bastante marcado, hay una inyección de la piel, etcétera, un edema generalmente, porque obviamente es una patología séptica. Como se imaginarán, el tratamiento para esto ya es o aplicar en ungüento o en gotas un producto que tenga un antibiótico y generalmente asociado a un antiinflamatorio, ya sea un AINE o sea un corticoide. Ahí tienen ustedes la diferencia, la presencia de un orzuelo. El orzuelo es un tumor o es un nódulo inflamatorio, es decir, tiene los 4 signos de Celsius, hay dolor, hay rubor, hay edema, etcétera, porque es un proceso inflamatorio. ¿Qué es
el orzuelo es una meibomitis, es decir, la inflamación de origen séptico de una glándula de Meibomius. Las glándulas de Meibomius son las encargadas de la grasa que se emite hacia la lágrima, ¿verdad? Es un proceso muy doloroso, a veces se acompaña, dependiendo de las defensas de los pacientes. Cuando es en un niño un poco demasiado, el orzuelo a veces puede ser catastrófico porque hay un edema de su cara, generalmente hay ganglios preauriculares, etcétera, y la sepsis nos obliga a trabajar con el pediatra para manejar infecciones severas, ¿verdad? En las personas que tienen un poco más de defensas, generalmente se les circunscribe el tratamiento. Doctores, no pongan antibióticos, porque cuando ponen en un orzuelo antibióticos, acaban en un chalacio. El chalacio es el mismo nódulo, como ven ustedes, pero es frío, es decir, ya es quístico, ¿verdad? Ya no es un proceso inflamatorio, sino es un proceso frío, no doloroso, no rojo, no inflamado, no tiene ninguno de los signos de célula, excepto el tumor. Y vean ustedes, la gran diferencia de esto es simple y llanamente la inflamación. En el caso del tratamiento, en el caso de un orzuelo, utilicen un antiinflamatorio, utilicen fomentos calientes secos, planchando un pañuelito, una lana, etcétera, y utilicen un antiinflamatorio del tipo del diclofenaco, del ibuprofeno, etcétera, pero no le pongan antibióticos, porque el antibiótico enquista o ensella, ustedes saben la acción que tiene un antibiótico, y entonces en este caso, flaco favor que se le hace al paciente, si uno le da un cloramfenicol o una gentamicina, se va a englobar y se va a quedar enquistado, y entonces acaba siendo un chalazion cuyo tratamiento es específicamente quirúrgico. Y entonces, después de ser un tratamiento de lo más fácil, conservador y barato para nuestro paciente, pasa a ser un proceso en el que va a tener que someterse a una cirugía muy especial, como es la cirugía del chalazo. Así que, por favor, ese tipo, doctores, no se da antibiótico a un orzuelo. Tenemos también estos casos que son las dermatitis o los famosos eczema de contacto, ¿verdad? Que son procesos provocados por la aplicación accidental de elementos químicos. Esta es una patología muy frecuente de las señoras peluqueras, las que trabajan con tintes, etcétera, de las personas de limpieza que a veces se agarran las manos de haber estado manipulando la lavandina, etcétera, que son muy corrosivas para la piel de los párpados, y entonces uno tiene que saber diferenciar si se trata de una blefaritis séptica, como la primera foto que les mostré, o la dermatitis de contacto o el eczema de contacto, cuya diferencia está en la secreción. Cuando es dermatitis séptica, el edema es doloroso, es rojo, etcétera, como han visto en la primera foto. En tanto, la dermatitis de contacto es un paciente que les refiere tremendo escozor, hay descamación de la piel, ¿verdad? Lo que a veces, como siempre les digo, a los españoles les encanta compararlo, les provoca mucho escozor y consiguientemente la piel se va despejando, se vuelve muy arrugada, ellos siempre dicen, está como piel de elefante, ¿no es cierto?, muy arrugada, tanto la piel del párpado superior, del inferior, en este caso como la externa, etcétera. Y por supuesto, el tratamiento es totalmente diferente. Cuando estamos con una sepsis, será bueno utilizar un ungüento que tenga un antibiótico fuerte, con frecuencia, etcétera. En tanto que en la dermatitis es suficiente dar sencillamente un corticoide puro para evitar hacer resistencia a ese tratamiento. Entramos a los parásitos y esta es una de los acápites más difíciles de hacer. La primera que ven ustedes aquí es la blefaritis seborreica o la blefaritis micótica, en la que ustedes ven la presencia de descamación
del borde ciliar de las pestañas. Estos son casos en los que se pierden las pestañas, los pacientes se quedan a veces con una línea o dos de pestañas. Ustedes saben que tenemos 3 líneas de inserción de pestañas, etcétera. Y cuando entramos al microscopio nos damos cuenta que este es un germen, es un hongo que se denomina el Mycobacterium furusum, igual y de la misma clase del capitis, que es la caspa, o del pelvicum, que es la famosa ladilla, ¿verdad? De los pelos pubianos. Entonces, esta es una patología totalmente problemática para nosotros los oftalmólogos. Le hemos llegado a veces a llamarla enfermedad incurable, porque así como ven ustedes, parece fácil, uno le pone el tratamiento con una pomada que tenga las 3 cosas, como saben ustedes, ya vienen asociadas el antibiótico, el antimicótico y el antiinflamatorio, ¿verdad? Entonces, les pedimos hacerse fomentos calientes y luego de caliente aplicar el ungüento en el borde de las pestañas y frotarlo. Y a veces a los 2 o 3 días el paciente está limpio y cree que se ha curado. No. Los huevos que se llaman hifas viven en el folículo de la pestaña. Y a medida que van madurando, van saliendo hacia la superficie a nutrirse de la cutícula de la pestaña. Entonces, pueden ustedes imaginar el tiempo que nos significa tratar a un paciente que tiene una blefaritis seborreica o una blefaritis micótica. En este otro caso, como ven ustedes aquí, es la presencia del famoso moluscum contagioso, que realmente tiene una capacidad de contagio increíble. Por eso dicen que uno debe armarse como de la NASA, con guantes, con gorros, con todo, cuando tiene que examinar un moluscum contagioso, porque basta mirarlo para que sea contagioso. Es la presencia de folículos serosos que empiezan a aparecer en los ángulos de los ojos generalmente, porque el paciente se ha tocado después de haber examinado a una persona de estas, y entonces aparecen estos que como abscesitos o microabscesos en el ángulo que se diseminan, pero con una facilidad increíble, llega a ser a veces a toda la cara, ¿verdad? O en este otro caso, en la fotografía inferior, que se denomina el herpes zóster. Este es provocado por un herpes del tipo 1, ¿verdad? El igual que nos afecta la comisura de los labios, el inicio de la nasal, etcétera. El herpes zóster tiene predilección por las terminaciones nerviosas. El herpes zóster oftálmico, que es el que ustedes están viendo ahí, casi siempre está relacionado al de la frente, inflama las terminaciones del facial, sobre todo el superficial, y entonces vean ustedes cómo respeta la línea media, ¿no es cierto? Son úlceras muy dolorosas, arden tremendamente fuerte. Hemos llegado inclusive a hacer terapia de dolor en estos casos, porque el paciente se queja realmente de mucho dolor y ardor, como fuego, dicen, cuando tienen el herpes zóster, ¿verdad? El tratamiento, como ustedes saben, es antivirales, ¿verdad? Como el aciclovir, etcétera, que tenemos en el mercado. Pasemos entonces a lesiones que ya también presenta el párpado en algunos casos. Vean ustedes que es una quemadura o lesión térmica, como cualquier quemadura del párpado, de la piel, también afecta a veces con la ausencia total de los folículos pilosos, hay retracción del párpado, una persona que se quema la cara o le echan un ácido a la cara, etcétera, y entonces, igual que cualquier otra quemadura, sufre tremendas lesiones el párpado, ¿verdad? Que a veces llevan a una plastía, el manejo de cirujanos plásticos, etcétera, que son los que resuelven estos casos. Tenemos los quistes, los tumores, las afecciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de lo que son los papilomas espinocelulares, son tumores típicos de la tercera edad, y vemos a nuestros abuelos o a nuestros papás, pues casi siempre tienen estas verruguitas que le denominan, que son
típicos papilomas espinocelulares típicos de la edad, ¿verdad? Esto obliga a veces, como en este caso, por ejemplo, que ya es molesto, es muy llamativo, hay que hacer una exéresis y una cauterización de la herida de la piel. O como en estos casos, en los que ya nuestros abuelos tienen su tumor, si quieres, ha aparecido una sequedad de la piel, etcétera, que ya hace lo que se llama la queratosis seborreica, ¿verdad? O en estos otros casos que aparecen ya aparentan ya una úlcera con una necrosis al medio, etcétera, y que es el queratoacantoma de las personas mayores, ¿verdad? No tan mayores, pero a veces tienen un componente de tipo hereditario. O en este caso, que ya es un quiste epidérmico, eso también es muy frecuente en las personas mayores, una especie de nódulos, hay que hacer la diferenciación con un chalazion, porque esto es solamente epidérmico, es decir, solo la piel. Uno toca y ve cómo se mueven los quistecitos que están ahí, y obviamente también nos obliga a tener que extirparlos. Este es otro acápite que quiero hablarles en forma especial, y esto sobre todo es más a los doctores que ya se dedican a la oftalmología, el famoso quiste dermoide. Entonces, uno ve a un paciente o viene y le dice, doctor, tiene algo ahí que se le quiere salir. Y cuando uno lo examina, ve por una especie de tumor ahí, blanquecino, no es inflamatorio, etcétera, ¿no es cierto? Esto, doctores, no se debe tocar, porque simple y llanamente es una ausencia congénita del tabique normal que tenemos en la órbita para evitar que la grasa retroorbitaria se venga hacia la parte conjuntival. Es decir, entonces imagínense ustedes si no hay quien les haya dicho que esto no se toque y uno entra para ganarse tal vez, ¿cómo se llama?, velas ajenas, como se dice, hacer una incisión y empezar a sacar grasa y se le salga, ¿no es cierto? Luego uno una sutura y dice, qué capo que soy. Y cuando lo sienta a su paciente, el ojo se le entra. No sé cómo saldrá del quirófano para decirle a los familiares lo que ha hecho, pero sería una terrible aberración. El quiste dermoide no se lo toca, porque simple y llanamente es una ausencia de la barrera normal con la que nacemos, en que la grasa retroorbitaria se quede hacia atrás. Un otro caso también que a veces nos vemos en los pacientes, generalmente, como ven ustedes, de la tercera edad, que ya crece gigante, ¿no es cierto?, que es el hidrocistoma equino, que generalmente es en el borde del párpado superior y que nos obliga, a solicitud del paciente, pues a tener que entrar y quitárselo, ¿verdad? Porque como ven ustedes, uno no puede estar andando por las calles con unas bolitas ahí en los ojos. Otra de las cosas que van a ver alguna vez es lo que se llama el siringoma, que es muy parecido al saltelasma, típico de algunas personas mayores, con la diferencia de que el siringoma generalmente es mucho más pigmentado, es amarillo, como ven ustedes ahí, se presenta tanto por encima del surco palpebral como por debajo en el párpado inferior y generalmente localizado más en el párpado superior. Es una condición congénita de una pigmentación amarilla generalmente que aparece en las personas no relacionadas ni a la edad ni a ninguna otra cosa, sino simplemente es algunas personas que tienen los siringomas. Lo mismo como la anterior, como la subanterior, este es un hidrocistoma apócrino que le denominan, son vesículas llenas de líquido, etcétera, que a veces el mismo paciente lo pincha con una agujita y le saca una especie de suero, pero a los 2 o 3 días probablemente es más grande, ¿verdad? Este es otro de los tumores benignos, como ustedes saben que a veces es trágico realmente cuando uno está haciendo la práctica de obstetricia. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado esto, que con toda la ilusión del mundo uno recibe un bebé, de hecho, y resulta que le entregan un niñito recién nacido con un tumor como estos, ¿verdad? Que es un hemangioma. Es benigno, hay que someterlo
a cirugía, extirparlo lo más antes que se pueda, para que el desarrollo de la piel y de los colgajos después sean perfectos. Y sobre todo, cuando un hemangioma está ocluyendo el globo ocular de la órbita que esté ahí, es lo más antes posible para evitar que este ojito no desarrolle, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Otro de los tumores benignos que vemos es el granuloma piógeno. Este es un paciente que tiene un orzuelo y que lo pincha o lo drena, no lo termina de drenar bien, etcétera, y el organismo reacciona como reacciona con cualquier otro problema que se denomina el granuloma, ¿verdad? Que nos obliga ya a entrar a una cirugía mucho más abrasiva y más específica, ¿verdad? Pero el tratamiento es quirúrgico. Otro de los casos, estos ya les tenemos un poco de cuidado porque generalmente se malignizan muy fácilmente, que es el neurofibroma. Es un tumor benigno, pero que da mucha sintomatología. Un paciente que tiene punzadas permanentemente en el área donde está la placa, está el neurofibroma, y nos obliga igualmente a tener que extirparlo. Les decía, muy parecido al santelasma, que son ya las placas generalmente asociadas a las hiperglicemias, o digo a las hiperlipidemias, generalmente, ¿no es cierto? Está relacionado mucho con los triglicéridos altos, con el colesterol alto, que aparecen unas placas amarillentas, blanquecinas, generalmente asintomáticas, pero imagínense lo que es tener una cosa de estas en la cara, nos lleva a buscar ayuda inmediatamente, ¿verdad? Y por último, este es otro de los tumores benignos, pero ya son de los bellos. Nada más bello que ver a veces a una niña que sea pecosa, ¿verdad? Los chicos me van a dar la razón. Es realmente muy lindo ver a una persona que tiene pequitas, ¿verdad? Generalmente no tanto, porque esta es una niña aria, de ojos celestes, y obviamente se le nota muchísimo más. Entre nosotros, las pecas no son tan, digamos, tan profusas, ¿verdad? Otro de los tumores benignos que también nos llevan a tener que hacerle tratamiento, etcétera, y extirpárselo, son los nevus, los melanocitos, como ven ustedes ahí, que hay gente que se los queda, hay algunos que dicen es su gracia, más bien déjaselo ahí, o hay otros que nos obligan a quitarlo, ¿verdad? Pero todos ellos son tumores benignos. Ahora, cuando entramos a esta parte de los malignos, estamos frente al carcinoma vasocelular, al espinocelular, el melanoma maligno y el sarcoma de Kaposi. Pues decía, no sé por qué, pero les gusta siempre mencionarlo, ¿verdad? El que está relacionado al VIH, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vean ustedes, este es un paciente que tuvimos la oportunidad de verlo detrás del Illimani, en la zona de Biloco, que realmente es un área muy cancerígena en todo índole. Estos casos solo podemos verlos en Bolivia, porque uno no se imagina que un paciente se llegue a dejar a este extremo, que casi todo el cáncer le ha comido casi todo el pómulo, el párpado, ¿cómo se llama? El párpado superior, el inferior, digamos, ya no está siquiera, etcétera, y que amerita, pues, una cirugía abrasiva, un tratamiento con radioterapia, etcétera, ¿no? Un caso que es el carcinoma de glándulas sebáceas, lo mismo, ¿no es cierto? Llegar a este extremo, generalmente no los vemos, aun cuando uno va a lugares alejados como este, o como en el caso anterior, pues de repente se topa con una de. Y este es otro acápite muy importante de las alteraciones palpebrales que están asociadas a enfermedades sistémicas. Por ejemplo, la amiloidosis, la sarcoidosis, el granuloma juvenil, la proteinosis lipídica, el xeroderma pigmentario, el lupus eritematoso, el péntigo vulgar, etcétera, que son patologías que también las vemos, digamos, no frecuentemente, pero algunas veces, y podemos diferenciar. Por ejemplo, la presencia de una
una especie de presencia de folículos intensos en la parte inferior, que a veces inclusive se vierte hacia afuera, que es lo que se ve como un signo oftalmológico en una sarcoidosis, ¿verdad? O en este caso, por ejemplo, el edema bilateral que tienen las pacientes con lupus eritematoso es la persona, generalmente dama, que amanece con los párpados hinchados, que pasa, que se disminuye o a veces desaparece en el transcurso del día, no hay alteración del globo ocular, y entonces eso nos lleva a pensar en que pueda ser un lupus. Generalmente estos son casos que los tenemos que trabajar con el médico internista o el oncólogo que está tratando con él. Alteraciones como, por ejemplo, la psoriasis de los párpados. Ustedes saben, la psoriasis es una enfermedad degenerativa, generalmente de las personas mayores, altera la piel tremendamente, sobre todo de las extremidades, tanto superiores como inferiores, las manos, los dorsos de las manos, etc. Y por supuesto, algunas veces también afecta la descamación esta que se hace casi ulcerativa en los párpados, generalmente los superiores, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, les he mostrado en algunos casos en fotografías para que puedan ustedes identificar estos casos de patología que son los más frecuentes, los que probablemente como médicos generales los van a recibir en su consulta, y por favor tengan ustedes en cuenta. Pasemos ahora a una cosa muy cortita y muy puntual sobre todo, que es la vía lagrimal, ¿ok? Cuando hablamos de la vía lagrimal, casi siempre todos, y eso les digo, inclusive a nivel ya especialidad, siempre hablamos de la parte excretora, es decir, desde los conductos, desde los puntos lagrimales hacia afuera. Y nunca nos dedicamos a lo que es cómo se forma una lágrima y qué hace la lágrima. Entonces, generalmente hay la parte secretora de la vía lagrimal y la parte excretora de la vía lagrimal. La lágrima, como ustedes se conocen, el agua que se produce para la lágrima está a cargo de la glándula lagrimal, ¿no es cierto? Con sus conductos lagrimales, la glándula lagrimal está en la fosa lagrimal, en la parte interna de las órbitas, alojada en una fosa que es en el hueso frontal de ambas órbitas, ¿verdad? Entonces, mediante ello se va segregando el agua de la lágrima. Fuera de la lágrima, toda la conjuntiva tarsal, o sea, la que reviste la parte interna de los párpados superiores e inferiores y se cambia a la conjuntiva del vulvar, toda esa conjuntiva está llena de unas glándulas que se denominan de meibomio. Las glándulas de meibomio son las encargadas de aportar con grasa a la estructura de la película precordial, que nosotros la llamamos generalmente lágrima. Y a nivel de las pestañas, tanto superiores, igualmente hay otras glandulitas que se llaman de Krauss y de Wolfing, que son las encargadas de la parte gel de la lágrima, ¿verdad? La oleosa y la mucosa, ¿no es cierto? Entonces, la lágrima tiene 3 componentes. Aquí se los voy a mostrar. ¿Verdad? Entonces, está primero la grasa, que está dada por las glándulas de meibomio. La acuosa, que está dada por la glándula lagrimal, y la mucosa, que está dada por las glándulas de Wolf. Entonces, la asociación de estas 3 cosas hace lo que se llama la lágrima de nuestros ojos. ¿Ok? ¿Cómo se secreta? O sea, ¿cómo se va de nuestros ojos luego de lubricarlos, ¿verdad? Entonces, tenemos el punto lagrimal superior,
el punto lagrimal inferior. Estos puntos lagrimales tienen un canalículo intradérmico que van por dentro de la piel hacia un organito que se denomina el saco lagrimal, como lo ven ustedes aquí. En realidad casi siempre es redondito y cerrado y es el que podemos a veces tocarnos, porque si nos palpamos aquí en el ángulo interno de nuestros ojos, van a notar ustedes que tenemos una especie de bolsita. Ese es el saco lagrimal. Del saco lagrimal nace un conducto que atraviesa los huesos propios de la nariz y se desemboca a nivel del meato inferior. Por ello es que cuando nos ponemos una gota que sea un poco ácida o salada, a poco rato lo sentimos, o amarga, a poco rato la sentimos en la garganta, ¿verdad? Es porque la vía normal de excreción de nuestras lágrimas es puntos lagrimales, canalículos lagrimales, se acumula en el saco lagrimal y mediante el conducto lacrimonasal desemboca en el meato inferior de la lágrima. Aquí creo que está un poco mejor expuesto esto. Vean ustedes, igual, puntos lagrimales, canalículos lagrimales, saco lagrimal, ¿verdad? Saco lagrimal y mediante un conducto lacrimonasal desemboca en la nariz. Entonces, de acuerdo a esto, pues tenemos problemas de patología. Por ejemplo, un paciente que tiene artritis reumatoide y tiene lo que se denomina el síndrome de Sjögren, que el síndrome de Sjögren ya es una manifestación no solo de ausencia de lágrimas, tiene que haber el componente otorrinolaringológico, otológico, tiene sequedad vaginal, tiene sequedad rectal, tiene sequedad uretral, etc. Se empieza a secar nuestro organismo por la atrofia de las glándulas de secreción externa. A eso se denomina el síndrome de Sjögren, no solamente a los ojos. El síndrome de Sjögren es una ausencia en la secreción de agua y ese paciente ameritará usar lágrimas artificiales, ¿verdad? Esto siempre les recalco porque todos recetan lágrimas artificiales y a veces estamos entrando en lo que se llama el mecanismo del feedback inhibition, ¿no es cierto? No es una cosa que está produciéndose bien. Y lo que acabamos de hacer es que un ojo que lágrimas que va haciendo. Tapa, por favor, me avisas cuando... Ok. Doctor, le llamé porque se le ha cortado, no, se le ha cortado su, o sea, hace un rato y o sea, no podemos ver su presentación ni nada. Ahorita recién ha vuelto a la llamada, creo. ¿Ahorita están viendo o no?
No, doctor, por eso le llamé, pero me ha desviado la llamada. Ese rato me has... A ver, sí. Avísame, por favor, desde dónde se partió para poder hacerlo. Aunque ahorita se Sí, les va a doctor. habilitar ya su examen y en eso tengo que Estaba bueno, les decía, hablando de las lágrimas artificiales, doctor. Ahí se ha cortado. entonces estábamos aquí. Entonces el diagnóstico es el famoso test de Schirmer, ¿verdad? Cuando queremos diagnosticar la falta o ausencia de la parte grasa, usamos la tensión de Rosa de Bengala, que es un papelito similar a ellos y que produce esta alteración y uno puede tranquilamente catalogar como en el otro, ¿verdad? O cuando usamos el Rosa de Bengala o cuando usamos la fluoresceína, ¿verdad? Esos son tinciones y son diagnósticos de cuánto puede fallar una lágrima. Quiero mostrarles ahora algo de patología que es muy importante. Vean ustedes esta herida que les decía, tienen que pasar su primer punto siempre uniendo el tarso. No se dediquen solo a la piel, que si no le han hecho flaco favor a su paciente. Esta es una laceración, por ejemplo, que habitualmente uno ve en las peleas, etcétera, o como en este caso, vean ustedes que una interna en Coroico hizo una hermosa cirugía, le cosió en realidad todo, pero aquí hay una lesión del canalículo inferior y que nos avisó felizmente que decía todas esas. Entonces, alteraciones de este tipo podemos ver también en la vía de excreción de una lágrima. Las causas de una obstrucción son los dacreolitos, las piedritas, la arena que pueden tapar la vía, los diverticulosis o las dacreocistitis, ¿verdad? La dacreocistitis es una de las patologías que refiere la literatura médica, es uno de los dolores más exquisitos que puede tener un paciente. Así que no se les va a escapar estos doctores porque hay que hacer, como vean ustedes aquí, un corte y meter un dren para sacar la pus que se reúne en el saco lagrimal. ¿Ok? Luego viene la parte quirúrgica en la que tenemos que a veces formar otra vez la vía lagrimal usando esta sonda que es muy conocida para nosotros y últimamente la posibilidad ya de hacerlo endonasal mediante el uso de un laparoscopio tipo 0 que es específico para tratar este tipo de problemas que es la dacriocistorhinostomía endonasal. Muy bien, he tenido que correr al final un poco, pero eso es nuestra clase de hoy. Saba, ¿puedes decirme si ya se ha habilitado la EPC?